Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Claudio García Pintos. Va a disertar sobre el tema El buen morir, el pasaje de la muerte a la vida. El doctor es licenciado y doctor en Psicología de la Universidad Católica Argentina, profesor universitario de la Universidad Católica Argentina, Universidad Austral y otras universidades latinoamericanas de Colombia, Brasil, Ecuador, México y Perú. Es presidente de la Fundación Centro de Logoterapia y Análisis Existencial y autor de más de 20 libros publicados en Argentina, Brasil, México y Barcelona. Muy bien, buenos días. El agradecimiento a la doctora Paso, al Consejo, al Consorcio, de permitirme una vez más estar aquí en esta casa para reflexionar sobre estas temáticas que tienen que ver siempre con la vida, sea cual fuera el tema, ¿verdad? Se está hablando de la vida y de la persona. Y un poquito la reflexión que yo tenía pensada, para serles honestos, se ha ido modificando en el curso de la mañana a raíz de escuchar las presentaciones de los colegas que fueron tan claras, y la intención por ahí es no repetir, no reiterar, sino tratar de reflexionar sobre lo que se ha hablado, de modo tal que veremos cómo sale esta especie de renovación o improvisación. La temática es el buen morir, el paso de la muerte a la vida, y lo primero que vale es una aclaración, porque podría dar a confusión pensar en la vida después de la muerte. No es eso de lo que estoy hablando. Nosotros, los psicólogos, muchas veces recibimos a las personas con una angustia muy grande que tiene que ver con si hay vida después de la muerte. Una preocupación humana. ¿Hay vida después de la muerte? Los psicólogos somos psicólogos, no somos ni videntes ni nada por el estilo, de modo tal que no sé si hay vida después de la muerte. Ya estamos en el ámbito de la fe. Yo creo que sí, pero es yo creo que sí, no tengo certeza. Otros creen que hay reencarnación, otros creen que nos convertiremos en algún elemento del cosmos, no sé, y para algunos no. De lo que sí tengo certeza plena es que hay una vida antes de la muerte, que es la que nos debe ocupar. Y un poco es esto, ¿no? El paso de la muerte a la vida. Porque la persona que sufre cualquiera de las situaciones que fueron descritas en el curso de la mañana, ya tiene la vivencia de estar muerta, ya vive la muerte. Y de repente nuestro trabajo es permitirle regresar a la vida, aunque suene paradójico, para que pueda decidir cómo morir. Porque la muerte es inevitable. Llegar vivo al momento de la muerte es opcional. Y nuestro trabajo es habilitar esa opción, básicamente. Entonces, cuando yo digo de la muerte a la vida, me refiero a esto, no a cuestiones trascendentes. A mí me parece que es honesto, que es sensato y hasta les diría ético en mi trabajo profesional hacerme 3 preguntas de manera regular. No les digo todos los días, pero de manera regular. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? ¿Para qué vengo al consultorio todos los días? ¿Para quién vengo al consultorio? ¿Cómo entro al consultorio? ¿Para qué? A veces parecen preguntas de una obviedad que las haría innecesarias, y no es así. ¿Para qué? ¿Para qué entro al consultorio todos los días? Yo soy logoterapeuta como Eugenio, y también recurrimos a un referente, Víctor Frankl, y él decía,
yo no soy psiquiatra para curar lo enfermo en un hombre. Soy psiquiatra para rescatar lo humano en alguien que sufre. Y yo creo que eso responde a la pregunta del ¿para qué? Veíamos acepciones de curar. Y hay una de ellas que es cuidar. ¿Cuidar qué? Cuidar a ese otro, a ese par, a esa persona que está sufriendo. ¿Para qué? ¿Para qué entro? Para eso. Si solo, me permito y me disculparán el ejemplo, si un cardiólogo entra al consultorio solo en razón de un corazón que no funciona, o el médico entra al consultorio solo en función de un riñón que no funciona, o el psicólogo entra al consultorio solo en función de un aparato psíquico enredado en sus conflictos. ¿Qué somos? Porque lo que hacemos define lo que somos. ¿Qué somos? Si yo entro como técnico para evaluar un aparato, ¿qué soy? Un service. Eso soy. Eso se espera de mí. Ese es el mandato que tengo como médico, enfermero, psicólogo. Ese es el mandato. Es para eso. El otro necesita un service. Solo un hombre máquina lo necesitaría. El service puede contemplar la angustia, esa vivencia de muerte, esas ansiedades, ese miedo. No. Frankl también se decía, algo que los colegas médicos lo deben tener mucho más claro que nosotros los psicólogos posiblemente, él decía, la obligación de un médico es curar. Y cuando no se puede curar, su responsabilidad es acompañar al otro en su sufrimiento. Y para nosotros los logoterapeutas es como un imperativo categórico, diría Kant. Es así. De modo tal que si no se puede curar, no es que no hay nada por hacer. Un service no podría hacer más nada. Cuando a mí se me descompone, no sé, la computadora, y viene el service, la revisa, quiere curarla y en un punto me dice, mira, Claudio, no hay nada que hacer, ya está. Ni siquiera vale la pena hacer nada por esta máquina. Cámbiala. Y yo le digo, uy, todo lo que tengo ahí, uno siente, ¿no? Por ahí en la máquina, mi vida estaba ahí adentro. Y sí, viste, lo siento mucho, qué sé yo. La próxima hace un backup. La única solución que me da, y se va. No me acompaña en el sufrimiento por la información que perdí. A lo sumo me dirá, la próxima hace un backup. O incluso me dirá, y vos también, Claudio, no hiciste un backup, como la culpa de lo que perdí, ¿verdad? Eso haría un técnico, un service. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Qué voy a pedirle al service? ¿Que se quede llorando conmigo por la información que perdí? No. No se espera eso de nosotros, porque cuando yo tengo esa vivencia, también se me va la vida, y de esa vida no hay backup posible. O sí, cuando yo puedo encontrar, mirando para atrás, la huella que dejo, ¿verdad? La familia, y me doy cuenta que no se pierde. Pero eso me lo tienen que ayudar a ver. Yo entro al consultorio para eso. ¿Para quién entro al consultorio? Parece una obviedad, para el paciente. No, no es una obviedad. Porque algunos pueden entrar por otras expectativas económicas y entraría para mí al consultorio. O de vanidad. Un perfil tipo Dr. House. ¿Entra al consultorio para su paciente o para la vanidad de ganarle a la enfermedad? ¿Para quién entra? Todo lo que hace, que me parece a mí, en mi ignorancia del tema, ustedes me disculparán, estaría en lo contrario de todo lo que estamos escuchando hoy muchas veces. ¿Para quién entra al consultorio? Da la impresión que entra para él. O cuando llama el familiar y papá está muy mal, doctor, ¿qué puedo hacer? Y se resuelve algo que calma la ansiedad del familiar, calma la ansiedad del médico que algo tiene que responder, con ausencia de la ansiedad del paciente, ¿verdad? No sabemos qué quería él. ¿Para quién se entra al consultorio?
¿Cómo? ¿Cómo entrar al consultorio? ¿Como un gladiador en contra de la enfermedad? ¿Como un gladiador en contra del conflicto? ¿Cómo? Escuchábamos hoy, cosa que coincido, la ausencia de la expresión de la potencia no significa la ausencia de la potencia. La ausencia de la expresión de la humanidad no significa ausencia de humanidad. En esa persona que está en el estado más terminal posible. Para ser sencillo, mi pensamiento, les cuento cómo se lo explico yo a mis alumnos. Digo, al consultorio se entra con la actitud de ver en la oscuridad. Con la actitud de ver en la oscuridad. ¿Qué sería esto? Imaginen una lamparita encendida, 100 watts. Ilumina a pleno. A esa lamparita le vamos a poner ahora una pantalla de tela. Se atenuó la luminosidad. Piensen en ponerle una pantalla de chapa. La luminosidad es mucho menor. Imaginen si pusiéramos un cajón que la cubre por completo. Se hizo la oscuridad. Esto es así. Es verdad. Ahora, nunca dijimos que la bombita se apagó. Ni dijimos que la bombita irradiaba menos luz. Lo único que dijimos que si circunstancias que rodean a la lamparita le impiden a ella expresar su luminosidad de manera franca. Pero no que se apagó. Pero hay otra limitación, que es más grave todavía. Yo creo que en la oscuridad hay nada para ver. Esa limitación es del que mira. Porque no es verdad que en la oscuridad hay nada para ver. Yo me puedo levantar de mi cuarto a oscuras, voy al baño a hacer pis, vuelvo a la noche, no me choqué con nada. No es verdad que en la oscuridad no se ve. Ahora, hay que cumplir 3 condiciones para que se pueda ver en la oscuridad. 1, no tenerle miedo. 2, saber que en la oscuridad hay algo para ver. 3, tomarme el tiempo para que mi ojo se pueda adecuar y entonces percibir, aunque sea claros y oscuros. Todas las personas que me vienen a ver a mí, todas, vienen portando algo de oscuridad. En algunos es pantalla de tela, en otros pantalla de chapa y en otros cajón. Todos nosotros, ahora, portamos algo de oscuridad. Nuestros miedos, nuestros conflictos, nuestras angustias, nuestras limitaciones, nuestras penas. Todos portamos algo de oscuridad. Nadie anda con la lamparita así franca por la vida, ¿verdad? ¿Nos vamos a ocupar de pantallas o nos vamos a ocupar de la lamparita? Esa es la cuestión. ¿Solo nos vamos a ocupar de pantallas? ¿Ese es nuestro trabajo? ¿O nos vamos a disponer a ver en la oscuridad del paciente una luz que todavía está encendida? ¿Cómo entro al consultorio? Dispuesto a ver en la oscuridad. Pregúntenle a la mamá de Cerati si veía nada en la oscuridad de su hijo. Y no es la fantasía ilusa de una madre que se quiere convencer que su hijo está vivo. Pregúntenle a la familia de Schumacher, que estuvo tantos años en coma y un día, ¡puf!, se levantó. ¿Qué? ¿Se apagó la lamparita y después se volvió a encender? No, nunca estuvo apagada. En esa oscuridad. Voy a cerrar contándoles una historia de vida. Un día me toca tomar en consulta una señora, joven, 67 años, pero desahuciada. Ella había sido una gran concertista de piano, reconocida internacionalmente, y ahora estaba viviendo una situación terminal. Tenía problemas cardíacos, respiratorios, intestinales, no podía caminar, ciega. Estaba en su cama, en su cuarto,
era un esqueleto con pellejo. La familia la tenía en su cama para que no se resfríe, hipercalefaccionada, no se movía, en silencio para que descanse y no se altere. Su vida era el silencio y la oscuridad. Y me piden que la acompañe. Lo primero que hacemos fue tratar de ayudarla a habilitar esa opción de la muerte a la vida. Prenderle la radio para que por lo menos escuche algo, que le digan, hoy es tal día, 8 grados de temperatura, 20 a la tarde, ubicarla temporoespacialmente. Concertista de piano, ponerle la música que siempre le gustó, que le recuerda que está viva. Conseguimos, a esta mujer le gustaban los recitados de Berta Singerman y tenía cassettes de Berta Singerman que nadie se los ponía. Conseguimos un viejo grabador de esos que tienen teclado grande y le digo un día a ella, María, supónganse, María, a propósito, ¿no? María, ¿usted se acuerda de la octava del piano? Y María responde con energía, ¿verdad? ¿Cómo no me voy a acordar la octava del piano? Es decir, María sigue siendo quien era, ¿no? A ver, permítame la mano. Y le enseñamos a usar el teclado del grabador con la octava del piano, de modo tal que ella podía escuchar a Berta Singerman cuantas veces quisiera sin necesitar que nadie se lo rebobine o se lo ponga en play. Le pedimos a la cuidadora que la mueva, que la saque de la cama, que la sienta en una silla, que le cambie la posición, no por las escaras, para que se conecte con su cuerpo, que se acuerde que tiene uno. Le leíamos el diario. A la gente mayor hay que ver qué se le lee porque todos van a los policiales sanguinarios, ¿no? Entonces le leíamos todas las otras secciones, cultura, sociedad. Uy, mire, María, hubo una subasta, el corpiño de Madonna, luego en $20.000, y esto generaba un diálogo, ¿verdad? Volvió a reírse. Muy breve se los estoy contando. Un día pide un cuaderno y un lápiz. Y así ciega como estaba, intentó escribir cosas en su cuaderno. Y cuando yo iba a verla me decía, ¿lo abre? Y me dice que escribí. Y cuando yo le decía lo que había escrito, recordaba. Ella misma había implementado lo que técnicamente se llama la técnica de la reminiscencia. Y escribía primero garabatos y después cosas que eran como interesantes, porque despachaban en ella recuerdos lindos. Su primer amor, por ejemplo. Un día a la tarde, María escribe algo en su libro, se va a dormir, se despierta haciendo una convulsión, entra en crisis, se murió. Cuando vamos a buscar el libro, créanme que es así. Lo último que ella escribió en su libro fue los nombres de 3 movimientos que tiene una sonata de Beethoven. La única a la cual Beethoven le puso título a cada uno de sus movimientos. Y lo que escribió fue los adioses, la ausencia, el regreso. Fue lo último que escribió María en su cuaderno antes de morir. Y es así. Ella ya había dado los adioses y se había ausentado. Hubo un proceso que le permitió volver, regresar. ¿Regresar para qué? Para morir. A los pocos días recuerdo que me llamó la hermana de María. Yo ya sabía porque la hija me había dicho que se había muerto. Me llamó a informarme y agradecerme, a decirme, miren ustedes, qué loco parece. Mi hermana se murió más feliz de lo que vivió. Parece loco, ¿no? En el estado que estaba ella, feliz.
¿Eh? Y yo creo que es eso lo que tenemos que hacer. Yo creo que ese es el trabajo. Vuelvo a decir, la muerte es inevitable. Llegar vivo a la muerte es opcional, y esa opción tenemos que habilitarla nosotros. No somos dioses y no podemos evitar que la gente se muera. Somos humanos y podemos permitir que la gente muera humanamente. Eso sí. Ante lo inevitable yo le digo a la gente algo que se los comento a ustedes, tal vez les sirva, incluso nos sirva a todos en la vida de todos los días. Un ejercicio que es muy sencillo. A la mañana, cuando se levantan, se lavan la cara. Los que se afeitan, los que se maquillan, los que se peinan, se sacan las lagañas, se lavan los dientes. Cuando ya mejor que esto no puedo tener, se miran fijamente al espejo y se dicen: no soy culpable de la cara que tengo. Pero agregan: pero soy responsable de la cara que pongo. Porque mi día depende de la cara que ponga, no de la cara que tenga. Y mi vida va a depender de la cara que le he puesto y no de la cara que me tocó. Cuando lo que me tocó es inevitable, irreversible, hay algo que puedo hacer, decidir qué cara poner. Esa es la opción. De eso se trata, me parece. Así como María, que volvió para vivir un hecho que no puede suceder plenamente si ya no estaba, su propia muerte. Es como si dijeran, bueno, va a venir el doctor fulano a dar una conferencia. Y si no está el doctor fulano, no hay conferencia, ¿verdad? Si no hay María, no hay muerte. Como decía el doctor, habrá óbito. Una cosa impersonal, no muerte. Estas son las reflexiones que me generó todo lo que escuché esta mañana. Así que se los agradezco, pero me voy pensando y renovado, ¿sí? Muchas gracias.